Vamos a otro tema, en el tema político, porque continúa la polémica al interior del PPD, luego que la ministra del Interior, Carolina Toá, respondiera a las palabras de la vicepresidenta del partido tras las críticas a su rol en el caso Soquimich, una controversia que fricciona la alianza con el gobierno, todo a pocos días de una nueva cuenta pública. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña para esto el director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinosa. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola Carla, gracias por la invitación, buenos días. Bien, pocas veces uno ve que haya tanto enfrentamiento en tan poco tiempo dentro de un partido como el PPD y que esto también tensione la relación con el gobierno, porque Carolina Toá sin duda es una de las principales figuras del PPD que hoy día tiene un rol fundamental dentro del gobierno. ¿Por qué crees tú que alguien, como la vicepresidenta en este caso del partido, puede apuntar sus dardos a Carolina Toá? Bueno, básicamente lo que está ocurriendo acá en el PPD es una pelea básicamente por el control del partido y el futuro del partido mismo, en el sentido que los resultados de la pasada elección de consejeros constitucionales para el PPD fue un completo desastre. O sea, la estrategia por la cual ellos optaron por ir en listas separadas finalmente mostraba no solamente las diferencias con el gobierno, sino que también algunos roces internos dentro del mismo partido. De hecho, habían voces dentro del Partido por la Democracia que habían señalado que era mejor estrategia ir junto con el Partido Socialista, en una lista única para la elección de consejeros. De hecho, la misma expresidenta Michelle Bachelet se ofreció como candidata al Consejo Constitucional si es que había una lista única. Y bueno, y el sector finalmente de Natalia Piergentili reforzó esta idea de ir en listas separadas, que fue acompañada obviamente por figuras históricas esta decisión, no solamente en el plano colectivo, sino que, por ejemplo, el senador Girardi en su minuto señaló que ellos no iban a ir juntos con la denominada lista de los indultos, de acuerdo a lo que él señaló. Entonces, finalmente, la ministra Toá sí es del sector que intenta dar señales de unidad y ser leal al gobierno, y eso ha generado una fricción importante que creo que el PPD va a seguir tocando fondo, pero esto no solamente está anclado en las elecciones, sino que también viene desde el día en que se conformaron las listas parlamentarias en el CERVEL, donde a última hora Apruebo Dignidad finalmente decidió no ir con el Partido Socialista porque efectivamente iba incorporado en el acuerdo del Partido por la Democracia. Así que desde ahí que empiezan los distanciamientos entre sectores del PPD que se sienten cómodos con el gobierno versus otros que no. Así que digamos que tiene una génesis de hace prácticamente 2 años este conflicto. Ya, ahora me imagino que el consejo que van a tener este fin de semana entonces va a ser fundamental para saber qué rol van a jugar y cómo se van a seguir relacionando con el gobierno. Ayer algunos se preguntaban qué efectos tenía esto sobre el liderazgo de Carolina Toá, que en algún momento se vio incluso como contrariada y que dijo que de las cosas más difíciles de su trabajo era no enganchar, no responder a estos ataques, que así fue considerado ayer lo que dijo la vicepresidenta. ¿Cómo queda ella, a tu juicio? Bueno, la verdad es que ella quedó en una posición en la interna de su partido bastante incómoda, porque ella ha sido bastante leal al gobierno, ha sido bastante colaborativa. De hecho, creo que la interpelación, en donde ella prácticamente termina interpelando al Congreso, me parece que robusteció la posición del gobierno, al menos temporalmente, en el tema de seguridad. Creo que la presentación de la ministra Toá en ese sentido fue bastante sólida y muestra su disposición a colaborar pese a las dificultades por las cuales está pasando el oficialismo. Pero repito, o sea, hay sectores del Partido por la Democracia, y de hecho la misma Paz Suárez, además de las declaraciones que hizo contra la ministra Toá, en otro espacio había señalado que hay sectores del Partido por la Democracia que son disidentes y que se sentirían más cómodos fuera del gobierno, incluso más cómodos con el grupo de Amarillo, más cómodos también con demócratas. Incluso se mencionó con Evópoli en algún minuto de sentirse más cómodo. Así que la verdad de las cosas, lo que va a ocurrir en este consejo va a marcar lo que es la trayectoria del partido, pero a mí me parece, si es que el PPD está pensando a futuro en alguna posibilidad de tener alguna precandidatura, al menos para las próximas presidenciales, por llamarlo de alguna manera, sin duda alguna Carolina Toá es de las figuras que es mejor evaluada y probablemente se termine encuadrando con el gobierno pese a esta posición de incomodidad. Veamos qué es lo que termina pasando el fin de semana,
y si esto no implica además una fuga importante de militantes, que es también un escenario probable. Claro, alguien podría decir igual al final puede haber salido fortalecida, porque la interpelación el otro día la dejó a ella en muy buen pie y además ayer su partido salió transversalmente a defenderla, o sea, le quitaron el piso completamente a la vicepresidenta, incluso la propia presidenta del partido, Natalia Piergentili, que lo que yo entiendo es que la vicepresidenta trató de apoyar a Natalia Piergentili después de estas declaraciones de los monos peludos, pero finalmente hasta la propia Piergentili le saca el piso a lo que dice la vicepresidenta y ella hoy día arriesga va a ser pasada al Tribunal Supremo, incluso podría ser expulsada del partido. O sea, después de todo el impasse, todos se cuadraron con Toá en este caso, ¿no? Sí, porque es de las figuras más potentes que tiene el partido hoy en día. De hecho, figuras históricas como por ejemplo, Francisco Vidal se cuadró también con la ministra, el senador Lagos Weber también dio señales de apoyo, el senador Girardi también, aunque señaló que él deja como en la incertidumbre cuál va a ser, digamos, la decisión que tome el partido a futuro. De hecho, el senador Girardi habló de quiénes podían suceder, ¿cierto?, a Natalia Piergentili en el liderazgo, como dejando entrever que, bueno, que las declaraciones que tú mencionabas, por ejemplo, como la de los monos peludos en la entrevista que hizo en un periódico, pero sin duda alguna la presidenta del partido se alineó con la ministra Toá, se alineó con el gobierno más allá de sus declaraciones, y lo que está haciendo el partido ahora comunicacionalmente tiene que ver con dejar esta declaración de Paz Suárez básicamente como un hecho aislado, que no tiene que ver con la posición del partido, sino que la posición del PPD tiene que ver más bien con seguir colaborando, pero creo que, bueno, vamos a tener que ver qué es lo que va a pasar también en el Tribunal Supremo, tal como también lo mencionas, que es un hecho no menor, pero también habrá que ver cuántas voces disidentes hay dentro del partido también, porque eso lo vamos a saber recién el fin de semana, pero ya las figuras históricas se cuadraron con Carolina Toá y eso ya va dejando bastante claro que es un tema de liderazgo, pero no una posición transversal dentro del partido, el tema de la lealtad y la comodidad con el gobierno. Ya, ahora, esta última polémica de alguna manera dejó atrás, pero no sé si hizo olvidar la polémica de las declaraciones de Natalia Piergentili y de los monos peludos. ¿Tú qué efectos ves que puede tener eso? Algunos ya cuestionan la conducción que ha tenido el partido a manos justamente de Natalia Piergentili, que además individualmente tuvo un mal desempeño en su candidatura como consejera, pero además no logró, con esto de ir en listas separadas, ningún consejero dentro de este nuevo proceso constitucional. ¿Ella tú crees que va a dejar la conducción del PPD? Es un liderazgo que está bastante debilitado. Veamos qué es lo que ocurre el fin de semana, pero los antecedentes son claros. O sea, una estrategia electoral errónea, una presidenta de partido que todavía no hace su autocrítica. De hecho, ella ha tenido actitudes medias elusivas con señalar cuál es la autocrítica que ella hace como presidente de partido a la luz de los resultados que se tuvo en la pasada elección. Y ahí donde llega desafortunadamente esta frase de los monos peludos para mostrar sus diferencias con lo que es el sector más duro del Frente Amplio. Y bueno, el tema de que ella tampoco logró salir electa como consejera constitucional. Así que yo creo que lo más probable es que se pida un cambio de liderazgo, la verdad de las cosas. De hecho, el senador Girardi dejó entrever potenciales nombres, donde suena la exministra Elia Molina, suena Francisco Vidal, suena el senador Lagos Weber. Entonces ya cuando andan rondando muchos nombres, es posiblemente que haya un cambio en el timón, porque pareciera ser que la crisis interna no pasa necesariamente por estar o no dentro del gobierno, sino que lo que se está buscando finalmente es un cambio en el liderazgo para que el partido salga fortalecido. Así que si en algún minuto Natalia Piergentili, sobre todo el pasado fin de semana al día de hoy, buscó afianzar su posición, bueno, la estrategia finalmente terminó generando todo lo contrario, fue en el sentido opuesto. Así que lo más probable es que termine esto pasando a lo que es un cambio en el liderazgo. ¿Quién o quiénes? Ahí se va a ver. Así que creo yo que en ese sentido no es muy cómoda la posición de Piergentili si es que su aspiración es efectivamente continuar a la cabeza del partido. Incluso ya ha deslizado también la posibilidad de renunciar. Sí, ¿qué motiva, crees tú, a
quien representa a este partido, a ser tan crítica con el gobierno siendo parte del gobierno? Porque hoy día el PPD es parte del gobierno, está en el llamado socialismo democrático, si uno quiere, pero es una de las dos coaliciones que lo sostiene. Y ella, pese a que pidió varias veces disculpas por lo de los monos peludos, lo hizo en la forma, dice, pero no en el fondo. O sea, sigue argumentando con una mirada muy crítica que el gobierno solo le habla a los suyos, que no está recogiendo las prioridades de la ciudadanía. Habló de la agenda sexogenérica y todas esas leceras, como en el fondo dando cuenta, a su juicio, de un gobierno que no estaría conectando con lo que la ciudadanía hoy día está demandando. ¿Qué mirada tienes de eso, Rodrigo? Bueno, creo yo que hasta la frase desafortunada de los monos peludos, la crítica que ella hacía tenía bastante sentido, es decir, que la coalición de gobierno tiene que crecer más allá de ese 28-30% que la sostiene, y que si bien el Partido por la Democracia históricamente ha defendido agendas identitarias, no es su principal prioridad. O sea, en el escenario actual nos encontramos en un escenario económico incierto, todo lo que tiene que ver con el encarecimiento del costo de la vida, la crisis de seguridad. Entonces, hoy en día, si tú miras los múltiples sondeos de opinión pública, las necesidades materiales de las personas están primero. Y de acuerdo a las declaraciones iniciales de Natalia Pergentili, iba en ese sentido. Es decir, que no todo lo que está detrás de la tesis de los 30 años es de por sí negativo. Pero por otro lado, también el Frente Amplio nace a raíz del movimiento estudiantil, de personas que tienen sus necesidades materiales más o menos resueltas, y del paso hacia todo lo que tiene que ver con la construcción de una agenda hacia lo identitario, ¿verdad? Es parte, digamos, del programa de gobierno del presidente Boric, fue parte de lo que se impulsó en el fallido proceso constituyente, pero también el tema de las declaraciones de Natalia Pergentili tenía que ver con, ojo, hay que hacer una mirada también a la contingencia y desde ahí ir creciendo, porque si no, el Partido Republicano se va a ir tomando poco a poco ese espacio, cosa que ha ido haciendo lentamente, y qué manera más fehaciente de demostrarlo con lo que ocurrió en las pasadas elecciones, donde prácticamente tienen la mayoría de los asientos en el Consejo electo. Pero luego ya va con las declaraciones, ¿cierto?, en tono más ofensivo, y creo que eso deslegitima totalmente lo que tiene que ver con su discurso. Así que creo yo que en sí, en la parte previa, creo que su diagnóstico es acertado, pero lamentablemente la forma en cómo lo cierra fue bastante desafortunado, y creo que efectivamente el gobierno tiene que salir de su zona de confort, tiene que salir incluso de la región metropolitana, Valparaíso, que es donde tiene la mayoría de sus votantes, y comenzar a crecer. Y creo que la contingencia en cuanto a plantear el discurso en cuanto a las necesidades materiales de la gente, que va a ser el foco de la cuenta pública, creo que va a ir en esa dirección, a comenzar a crecer. Bien, pues Rodrigo, te queremos agradecer por este análisis. Vamos a seguir atentos a todo lo que ocurre con el PPD, sobre todo de cara al fin de semana. Que te vaya muy bien, ¿eh? Que tengas un buen día. Igualmente, gracias por la invitación. Nos vemos.